Hola, hola, pues hoy vamos a hablar de algo muy bonito sobre el temario del curso de capitán de yate. Se llama La derrota ortodrómica. Lo vais a entender enseguida. No sé si alguna vez habéis ido alguna vez a Cancún, ¿sí? ¿De dónde habéis salido? ¿De Madrid? Tal vez quizás de París, ¿sí? Si vosotros vais a Cancún, por ejemplo, y cuando digo Cancún, digo México, México Distrito Federal, cualquier punto del Caribe Mix, entonces los barcos, igual que los aviones, navegan así, por círculo máximo. En vez de dar un rumbo directo de Madrid a México o a Cancún o a La Habana, lo que se hace es navegar por círculo máximo. ¿Qué significa círculo máximo? Pues la Tierra es redonda, pero es más estrecha por la parte de arriba. Entonces, hete ahí que la navegación loxodrómica, poniendo un rumbo en La Coruña para ir a Nueva York, es más larga que la navegación ortodrómica, poniendo un rumbo en La Coruña durante un día, al día siguiente cambiar un poco, cambiar un poco, cambiar un poco, cambiar un poco, y al final, aunque hemos salido hacia el norte de La Coruña, estando en Nueva York más al sur, poco a poco hemos ido cambiando a rumbos de componente sur, porque si no ponemos un rumbo de componente sur, explicarme a vosotros cómo vamos a llegar a un punto que está más al sur, una latitud más al sur que la de salida. Y esto es lo que se llama derrota ortodrómica. ¿Qué ventaja tiene? Que es más corta la distancia. Para navegar de La Coruña a Nueva York es más corta, navegando por círculo máximo, igual que navegando en avión, de Madrid a México o a La Habana, es más corto navegar, volar hacia la zona de Canadá, igual hacéis incluso alguna parada en Quebec, para luego seguir rumbo hacia vuestro destino. Entonces, ¿cómo vamos a ir a México si Quebec está mucho más al norte que La Coruña? O está más al norte al menos, ¿sí? Entonces, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues eso, pues navegar por círculo máximo, y eso se llama ortodrómica. Hechas las presentaciones, un ejercicio de ortodrómica para el curso de capitán de yate significa tener que resolver unos ejercicios. Dime cuál será el primer rumbo que pones en La Coruña y cuál será la distancia entre La Coruña y Nueva York, entre dos puntos cuyas coordenadas, latitud y longitud de salida y llegada conocemos, ¿sí? El rumbo inicial es el que ponemos el primer día en La Coruña, pero una vez de navegar un día, pues cambiamos el rumbo un poquito, y al día siguiente un poquito, y al día siguiente un poquito, en función de nuestra velocidad y todas esas cosas, y al final, pues poco a poco, aunque hemos salido de La Coruña con un rumbo de componente norte, al final tendremos que poner un rumbo de componente sur, por narices, por no decir otra cosa más fuerte, puesto que Nueva York está más al sur que La Coruña, y entonces, pues bueno, pero ese primer rumbo, o el rumbo que pongo al día siguiente, se le llama rumbo inicial. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. ¿Qué nos hace falta? Una fórmula. ¿Dónde tenemos una fórmula? Pues aquí tenemos una fórmula. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Dónde tenemos un ejercicio? Pues en un examen de capitán de yate tenemos un ejercicio de ortodrómica en el cual preguntaban el rumbo inicial y nosotros conocemos las coordenadas de salida. Lo que pasa es que estamos más habituados a navegar por el norte, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivimos en el norte, y en los exámenes pues de 10-9, por así decir, son estos ejercicios del hemisferio norte. Hete ahí que aquí hay uno del hemisferio sur, en el cual la salida y la llegada, ambas dos están al sur. Y entonces eso nos cambia un poquito, porque no estamos acostumbrados. Os invito a un viaje espacial. Vamos a ver lo que tenemos que hacer. Nosotros vamos a poner siempre las coordenadas de salida y las coordenadas de llegada. L pequeña, latitud de salida, L grande, longitud de salida, L', latitud del punto de llegada, y L grande, mayúscula, prima, longitud del punto de llegada. Entonces, saliendo de un punto de estas coordenadas, 57, tenemos que ir al 34 sur, y del 101 al oeste, 103 al oeste, al 103 al este. Y entonces tenemos que hacernos una composición del lugar. Entonces, os invito a un viaje espacial. Vamos ahora en un satélite espacial, ¿sí? Este es el polo norte, aquí debajo nuestro está la Tierra. Esto es meridiano de Greenwich y esto es el meridiano inferior de Greenwich, longitud 180, el meridiano de cambio de hora. Hay un barco que salió, vamos a poner, de longitud 0 y ha navegado hasta el 103 oeste, ¿sí? Es este, punto de salida. Y hay otro punto
de destino, al cual tiene que ir este barco, tiene que llegar a ese punto. Y este sería un punto de longitud este. Esta es la parte este y luego ahí pondríamos, hasta aquí sería 90 este y hasta aquí pues vamos a poner así a ojo, a bola pluma 103. Entonces, nuestro barco sale de aquí y va ahí. Entonces, si yo salgo de Greenwich, navegando hacia el oeste, he llegado hasta aquí, si yo tengo que ir a este punto, tengo que seguir a ese rumbo, y ese rumbo será de componente oeste, ¿sí? Luego la diferencia de longitud entre el 103 oeste, que es este punto, y el 103 este, son 153 grados hacia el oeste, y el rumbo será de componente oeste. ¿Cómo calculamos la diferencia de longitud? Sumando las longitudes. En este caso porque una es oeste y otra es este. Sumamos ambas dos, nos da 207. 207 es más que media vuelta. Luego, cuando la diferencia de longitud es mayor de 180, no vamos a ser tan tontos de dar toda la vuelta. Entonces, si restamos de 360 la suma de ambas dos, en este caso 207, nos da la diferencia de longitud 153, y el rumbo tiene que ser por narices de componente oeste, porque yendo de aquí a aquí es mucho más corto que yendo de aquí a aquí. Entonces, pues, los armadores están hechos para ganar dinero. Hacen navegaciones para ganar dinero, transportan mercancías o lo que sea, pero para ganar dinero, no para perder el tiempo. Bueno, entonces, hechas las presentaciones, nos vamos a la formulita. La formulita de la cotangente del rumbo inicial es coseno de L por un paréntesis, tangente de L', dividido entre el seno de la diferencia de longitud, conocemos la L', la latitud de llegada, conocemos la latitud de salida, conocemos la diferencia de longitud y conocemos la diferencia de longitud. Entonces con esto resolvemos esta fórmula. Primero se resuelve el paréntesis y luego se multiplica por el coseno de la latitud de salida. Pero aquí hay unos signos, más al norte menos al sur. En este caso, la latitud de L' es del sur y esta también es del sur. Luego, en ambos casos hay que meterle el signo menos. Cuando meto las latitudes de salida y de llegada, tengo que meter aquí y aquí, tengo que darle al menos. Y la calculadora tiene un cambiasignos, que es aquí más menos, con el cual le pongo el signo. Tangente de L' dividido entre el seno de la diferencia de longitud, aquí metiéndole al menos, menos. Tangente de L dividido entre el seno de la diferencia de longitud, hago esta operación y me da menos 45843, que multiplico este resultado por el coseno de L y me da menos 2,47. Este menos es fundamental, porque nos va a dar signo al rumbo. Si aquí no pone signo, es que es más, y si es más, el rumbo inicial sería norte, pero como pone menos, el rumbo inicial es sur. Y luego, el signo, porque esta fórmula nos da los rumbos en cuadrantal, el numerito lo sacamos con este valor, este es el valor de la cotangente, y de aquí sacamos el rumbo inicial, que en este caso es el 22, pero, como esto es menos, es sur 22, ¿hacia dónde es la diferencia de longitud? Con nuestro viaje espacial ha quedado clarísimo que la diferencia de longitud es hacia el oeste, luego sur 22, numerito, oeste. Colorín colorado, el rumbo inicial, así es y así os lo he contado. Para problemas difíciles, soluciones fáciles, pero entendiendo con fundamento, porque si no, y luego para aprender, ¿qué es lo que hago? Pues repetir esto 4 veces, hacer, borrar, hacer, borrar, hacer, borrar, hacer, borrar, hasta que digáis, ¡qué fácil! No hay otro sistema. Si conocéis otro sistema, patentarlo, porque no lo ha inventado nadie. ¿Cómo se resuelven ejercicios? Haciendo. Entonces tenéis el ejercicio resuelto, tenéis los resultados del paréntesis, tenéis los resultados de esto. Cada uno tenéis vuestra calculadora, pues darle a las teclas de vuestra calculadora. Y sobre todo, resolver el ejercicio entendiendo los conceptos de la ortodrómica, que en este caso pues son un poco distintos, ya que ambas dos latitudes son de componente sur. Entonces, pues bueno, no estamos tan habituados a solucionar ejercicios con estas latitudes que no son las nuestras. Bueno, pues un comentario. ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Ahí está. Capitán de yate, derrota ortodrómica, rumbo inicial. Eso es un punto en un examen de capitán de yate, en uno de los 10 ejercicios, me atrevo a decir que obligatorios en todos los exámenes. Sí, y este lo hemos resuelto porque es un poco distinto. ¿Por qué? Porque ambas dos latitudes son sur.
porque pues tenemos que hacer este cambio, al ser una longitud este y la otra oeste, pues bueno, pues al sumar se nos pasa de 180, con lo cual, pues bueno, es un caso particular con ejercicios y soluciones particulares, de un sitio muy particular donde hay un profesor que la verdad es que pone unos exámenes así de la mitad para arriba, de la mitad para arriba de raros o de un poco más complicados que lo normal. O sea que después de esto, todos los demás ejercicios de derrota ortodrómica os van a parecer fáciles. Bueno, comentar un poco el ejercicio, a ver si os ha gustado, a ver si sois capaces de hacerlo. Claro que sí, pero entendiendo los conceptos. Bueno, pues esta es la formulita para calcular el rumbo inicial de la derrota ortodrómica, que así es y así os lo he contado, así os la he contado, la formulita quería decir, y la solución de este ejercicio. Venga, cambio y corto.